El relato detectivesco. Las historias de detectives y policías contra criminales siguen siendo muy populares en medios visuales y escritos. ¿Cómo surgió este género en la literatura? Esta es una breve historia del relato detectivesco. El primer cuento de detectives de la historia es Los crímenes de la Rue Morgue, escrito por Edgar Allan Poe y publicado en 1841. En esta obra, la primera de sus 5 relatos de tema detectivesco, Poe estableció las leyes básicas del género. Debe haber un problema claramente definido, ya sea descubrir el culpable de un asesinato u otro delito, recuperar un objeto robado o explicar un hecho aparentemente imposible, que debe tener una única solución. Debe haber un investigador, quien no necesariamente es un detective o policía, que lo resuelve por medio de la lógica, y la solución al misterio debe sorprender sin apelar a lo sobrenatural. Estas son las reglas que definen al género detectivesco, pero el tema literario del uso de la razón para resolver un misterio viene desde los inicios de la literatura. En la antigüedad, el dramaturgo Sófocles ya nos había mostrado a Edipo enfrentando el enigma de la Esfinge. Shakespeare nos dio otro problema de lógica usando 3 cofres en su obra El mercader de Venecia. Y Cervantes incluye juegos de lógica en La Galatea, para citar solo algunos ejemplos. Con respecto al elemento delictivo, el escritor y crítico Julian Simons menciona que hasta en la antigua y anónima historia de Caperucita Roja encontramos elementos criminales. Suplantación de identidad. El lobo pretende hacerse pasar por la abuela. E intento de asesinato. Podemos decir entonces que Edgar Allan Poe vino a estructurar como un relato de misterio esa búsqueda de la verdad por medios racionales que viene desde los inicios de la humanidad. Poe también inventó el primer detective de la literatura, Dupin, el caballero francés, acompañado por su amigo que es quien narra la historia. Esta estructura del detective y su asistente, original de Poe, la recogió luego Arthur Conan Doyle para crear al detective imaginario más famoso de la historia, Sherlock Holmes, cuyas aventuras son casi todas narradas por su amigo el Dr. Watson. La primera aparición de Holmes fue en la novela Estudio en Escarlata de 1887. Sin embargo, 19 años antes, en 1868, el escritor William Wilkie Collins había publicado The Moonstone, La Piedra Lunar, novela detectivesca que muchos consideran aún la mejor del género. A partir de estas obras tenemos el relato de detectives clásico con autores como Agatha Christie y su héroe Hercule Poirot y G.K. Chesterton con su personaje el Padre Brown, cuyos relatos mezclan filosofía cristiana con una trama detectivesca. En las obras de este periodo, el crimen en sí era un detalle menor. Lo que importaba realmente era la labor deductiva del héroe, quien usualmente encontraba al culpable únicamente a través de un proceso de razonamiento. Pero en los Estados Unidos, en los años 20, ocurrió un cambio total en el género. En las décadas de los años 20 y 30 en Norteamérica se hizo popular un tipo de libros de muy bajo precio conocidos como novelas pulp, que significa pulpa. Esto porque estaban impresas en un papel tan barato que parecía pulpa de árbol. Estas obras eran puro entretenimiento y nadie las buscaba por considerarla literatura, sino por sus historias llenas de acción sobre detectives rudos, mujeres fatales, asesinos y mafiosos. La publicación más famosa de este tipo era la revista Black Mask, La Máscara Negra, que se compraba por centavos y era muy fácil de leer. En esta revista comenzaron a aparecer los relatos de un autor llamado Dashiell Hammett, quien había sido detective en la vida real. Hammett revolucionó el género detectivesco dándole una dosis de realismo y profundidad psicológica que hasta entonces no tenía. Sus detectives más famosos, Sam Spade y el anónimo agente de la Continental, son héroes sin ilusiones, raramente felices o satisfechos, que conocen lo peor del género humano,
pero se mantienen incorruptibles, a pesar de todo. A este nuevo tipo de relato detectivesco se le llamó novela negra. Y en él se destaca la obra de Raymond Chandler, un antiguo ejecutivo en la industria petrolera que, tras sufrir una crisis económica, comenzó a escribir para ganar dinero extra. Nos dejó varios relatos y 7 novelas. Y su creación más perdurable es el detective Philip Marlowe, que se ha convertido en el estereotipo del investigador privado. El héroe sarcástico, inteligente, brutal en ocasiones, pero también capaz de gran sensibilidad, e igualmente honesto, a pesar de la corrupción a su alrededor. Hammett y Chandler elevaron la novela negra barata al nivel de literatura, con un análisis existencial de las causas sociales y psicológicas del crimen, pero sin olvidar la aventura y el suspenso. Desde entonces, la literatura detectivesca en general se mueve dentro de estos dos parámetros, el relato clásico y la novela negra. Mención aparte merece la obra del francés Georges Simenon, cuyo personaje, el inspector Maigret de la policía de París, tiene características de ambos estilos. Maigret es capaz de hacer deducciones geniales como Sherlock Holmes y de brillar en momentos de acción como Philip Marlowe. Y sus aventuras tienen además una melancolía poética muy particular que parece muy propia de la cultura francesa. Más recientemente ha surgido un tipo de literatura que no parece aún muy conocido en lengua española. Es un tipo de novela de la que actualmente el escritor estadounidense Michael Chabon es una figura líder y que consiste en unir dos tipos de literatura. Una es la llamada ficción de género, del inglés genre fiction, que incluye el relato de detectives, de misterio y aventuras, todo con ritmo rápido y mucho suspenso. El otro tipo es la literatura que podemos llamar seria, con varios niveles de significado, profundidad psicológica, crítica social y una prosa bien ejecutada. A esta combinación de ambos tipos de literatura se la ha llamado thriller literario, y muchas incluyen elementos detectivescos. Ejemplos de este género son Las aventuras de Cavalier and Clay de Chabon y El asesino ciego de Margaret Atwood. En español podemos citar como thriller literario la novela del español Eduardo Mendoza, El misterio de la cripta embrujada, y las obras detectivescas escritas por Jorge Luis Borges en colaboración con Adolfo Bioy Casares. ¿Por qué leemos literatura detectivesca? Jorge Luis Borges señaló que la novela policial es la búsqueda de restablecer el orden en un mundo caótico. Podemos concluir que en un plano moral, el relato detectivesco nos sigue atrayendo porque esencialmente se trata de la búsqueda de justicia. Y la justicia es algo que todos los seres humanos, en todas las culturas, anhelamos.